El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, nos trasladamos a la ciudad de La Libertad, la región Libertad, para conversar con el señor Carlos Alberto Pastor, decano del Colegio de Economistas de La Libertad. Señor Pastor, ¿cómo está? Señor Alberto Castillo, grato saludarlo y a sus órdenes. Bien, cuéntenos un poco, ¿se da o no la reactivación económica en La Libertad, en la región Libertad y en especial en la ciudad de Trujillo? ¿Cómo está el tema económico, el tema social? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, bueno, al margen de la situación política que está viviendo el país en estos últimos meses, con las controversias que hay entre el Ejecutivo y el Congreso y otros, hay que resaltar el accionar de nuestros empresarios. Podemos rescatar que en la región Libertad, una zona totalmente agroindustrial y también desarrollo de la minería, podemos ver de que en estos últimos meses el sector agroexportador ha aumentado su nivel, ¿no?, de exportaciones, y el nivel de producción en la Libertad también ha sido positivo, lo cual va relacionado también con el incremento del PBI a nivel nacional, ¿no? Lo cual estamos viendo que en estos últimos meses el promedio de crecimiento del PBI va por un promedio del 5%, ¿no? Lo cual hay que felicitar a los empresarios, porque al margen de la crisis política ellos están apostando como siempre lo han hecho, ¿no? Ahora, usted se refiere al sector agroindustrial, ¿y cómo han hecho ellos por el tema de la producción misma, teniendo en consideración de que ha habido en estos últimos días mucha presión en torno al tema internacional del incremento de los fertilizantes, etcétera? ¿Cómo han sabido paliar este tema ellos? Claro, en este caso nosotros tenemos grandes empresas acá en nuestro medio, Camposol, Damper, que son empresas que trabajan pues contratos a largo plazo. Y muchas de estas empresas en lo que es la bioseguridad están trabajando también con fertilizantes ecológicos, ¿no? Y al menos han sabido provisionar esta situación, y al menos ha visto que desde el punto de vista de la productividad está mantenido, y más bien ante la crisis que hay mundial por esto de la guerra, y usted sabe que en tiempos de guerras hay países que se afectan y hay países que se benefician, y en los productos liberteños han sido demandados. Entre ellos, aparte del espárrago, la alcachofa tal, uno de los últimos productos que más incidencia ha traído en el mercado, tanto europeo y acá en América, ha sido las paltas y los arándanos, ¿no? Lo cual es algo muy significativo para nuestro empresariado libertario. Ahora, lamentablemente, este crecimiento económico también me imagino que afecta con el incremento de alimentos de primera necesidad. Nos estamos refiriendo al sector empresarial, que en buena hora que está generando también mayores puestos de trabajo, pero en general del ciudadano a pie, del común peruano liberteño, ¿cuál es su situación? Bueno, en general, tanto como en La Libertad, en Trujillo o a nivel nacional, el problema de la inflación. Vemos que la inflación acumulada como nunca ha llegado al 8%, ¿no? Mayor a los últimos años, y algo sorprendente, y eso que es la inflación acumulada, ¿no? Pero hay que entender que algunos productos han subido más del 100%, el pan, inclusive los combustibles y otros, lo cual ha afectado significativamente. Hay muchas empresas pequeñas que han cerrado, pero por la misma naturaleza de la informalidad, usted ve que la capacidad de nuestros microempresarios se reinventan inmediatamente, ¿no?
Y eso no es nada nuevo porque este fenómeno nosotros lo estamos viendo desde los años 70, y en el Perú desde los años 70 a la fecha hemos sufrido diversas crisis. Entonces hay que saludar al microempresario que, al margen de la represión que tiene por el punto de vista de la formalización por parte de la SUNAT, las municipalidades, etcétera, ellos viven del día a día y han sabido cambiar esta situación y generan pues sus propios ingresos, ¿no? Entonces hay que saludar. Más bien lo que se requiere es de políticas públicas para poder promover una cultura de sensibilización hacia el proceso de formalización, tanto a nivel tributario, a nivel municipal y a nivel organizacional, como quiere plantear este produce, ¿no? Y Ahora, dejar de lado las medidas restrictivas. uno de los rublos que ha caracterizado a Trujillo en particularmente la industria del calzado. ¿Se ha reactivado? ¿Cómo está el tema de la industria del calzado actualmente? Claro, bueno, la crisis del calzado en Trujillo desde ahora, eso viene desde mediados de los años 90, cuando entra el calzado chino al Perú. Los primeros afectados fueron los zapateros de Lima, que es el gran centro, ¿no? Los de San Juan de Lurigancho y otros. Y eso que generó que los productores de calzado de Lima, que son grandes, vayan a provincias, y eso afectó acá a nuestros productores de la crisis del 90, ¿no? Entonces los productores de aquel entonces ya no solamente se dedicaron solamente a producir y puntos, también ahora producen y ahora distribuyen, y no solamente a nivel local sino a nivel nacional. Y vemos que en la crisis normalmente un productor de calzado mediano se produce un promedio de 70 docenas de calzados semanalmente. Con esto de la crisis bajó al 50%, y de acuerdo a algunos estudios que se han estado realizando con unas investigaciones, esto nuevamente se está mejorando la situación, tanto a nivel del mercado local y del mercado nacional. Sabemos que muchos de los grandes productores de acá, la mayor parte de su producción lo llevan a Lima. Ahí en el centro de Lima, por Paruro, hay como una especie donde van todos los productores, y ahí es donde reparten a todos sus clientes o distribuidores a nivel nacional. O sea, al margen de la crisis, nos reportan que ellos están reinventándose y están mejorando su situación productiva. Ahora, definitivamente que se espera, como los confeccionistas y los otros rublos, un mayor apoyo del gobierno. Se ha hablado de un fondo que ha anunciado el presidente, que va a crearse un fondo para apoyar a este sector, porque definitivamente la competencia desleal de los productos chinos que han ingresado a nuestro país, que siguen ingresando a nuestro país, está golpeando muy fuerte a estos sectores, ¿no? Claro, es cierto, pero hay que tener en cuenta, y acá que tanto se habla de la reforma, usted sabe que para poder ser un proveedor del Estado hay que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, o sea, regirse a las normas del organismo de contrataciones del Estado. Y muchos de estos microempresarios no están registrados. Entonces, normalmente cuando el gobierno hace compras, por ejemplo, botas, calzado para la policía, otras empresas, quienes se benefician directamente no es la microempresa, quienes se benefician en sí son los medianos empresarios, ¿no? Entonces ahora la cosa es cómo llegar realmente a los microempresarios, que muchos de ellos son informales, que muchos de ellos quizás no emiten boletas, cómo poder llegar a ellos y poder de una manera asociativa poder relacionarlos y que se acojan también con la exigencia de la formalización que exige la norma de contrataciones del Estado. Ahora, usted en su calidad de decano, lógicamente que tiene la posibilidad de conversar con sus colegas, de medir la temperatura, el temperamento político y económico de la región de La Libertad, ¿se podría afirmar que han entrado en un proceso de reactivación económica o todavía está muy lento? No, esto está por decir que la crisis política y la crisis internacional ha afectado significativamente, pero lo que sí hay que rescatar acá en La Libertad es su nivel de alta competitividad de las empresas. Quizás eso le dé una ventaja comparativa con respecto a la competencia a nivel nacional y también a nivel internacional. No es solamente por cuestión del gobierno, sino ya es por las mismas capacidades de los empresarios, por los cuales ellos se están recuperando. El mercado que exige productos de calidad, que exige precios competitivos, y es una de las características del empresario liberteño.
No es por las políticas públicas, sino es por el mismo enfoque de competitividad que nuestros empresarios aplican. Bueno, eso ayuda de una u otra manera a tomar mejores iniciativas. Ahora, Lo bueno que acá en la Libertad no se ha suscitado esas crisis como hay en Cusco, en Apurímac, o como en Ancash, en Ayacucho. Felizmente acá todavía no ha habido esa crisis, aparte de lo que hubo la vez pasada, lo de transporte, o lo que hubo hace 2 años con el caso de los trabajadores agroindustriales. Felizmente por el momento acá las cosas están tranquilas. bien, ahora, ¿cómo cree que va a repercutir a nivel del sector laboral en la Libertad? Hoy día el presidente va a firmar la ley que faculta el retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones a un promedio de 18.400 soles. Va a permitir una reactivación. ¿En qué cree usted, en su calidad ya de profesional, que esa plata va a ser invertida por parte de los afiliados a las AFPs? Claro, acá hay, como se mencionó en alguna oportunidad, hay que ver qué tipo de trabajadores son los que van a retirar. Por ejemplo, si es un trabajador que, por ejemplo, gana el básico, o que gana un promedio de 2.000 soles, en la cual su fondo a lo mejor no pasa ni unos 50.000, 100.000 soles, si es que él saca ahorita su fondo, se va a descapitalizar. Otra cosa es con aquel trabajador que tiene un fondo pues, de más de 500.000 soles, 1.000.000, él saca esos 18.400 en estos 3 meses, no hay problema, porque al margen de que en estos últimos 3 meses la rentabilidad del sistema de pensiones ha sido negativo, ha sido una caída por medio del 5% mensual. Lo normalmente pasó en las últimas 2 retiradas, que por ejemplo los que retiraron esos 17.000 y pico soles, al mes lo recuperaron. Ese es con el caso con aquellos que tienen un fondo mayor a 500.000 soles. El problema está con aquellos pequeños que tienen pues un fondo menor y que en muchos casos, la mayoría de ellos ya lo han retirado el 100%, lamentablemente no van a tener un fondo de pensiones o muchos de ellos ya no están trabajando, ¿no? El problema también es la tasa de desempleo que hay en el país. Ahora, muchos de los que están sacando, van a sacar su fondo de pensiones, lo están viendo para poder pagar deudas y con esa esperanza de que su rentabilidad pueda subir. Entonces, ese dinero que ellos van a sacar del sistema de pensiones se va a inyectar a través del sistema financiero y va a tener una repercusión positiva porque los bancos también van a tener un poco más de liquidez para seguir prestando. Ahora esperamos pues que la tasa de los bancos sea un poco menor para que la gente pueda acceder a los créditos de una manera más favorable para ellos. Ahora, estas AFPs, este fondo de pensiones, creo que la 4ª vez que se va a hacer el retiro, Sí. Y no han caído, pues no han desaparecido, no han quebrado, más bien Claro. ahí ya no se aplica esa tesis de que la primera vez, recuerdo mucho, los liberales señalaban pues que con esto ya se caía las AFP, desaparecía, que el trabajador en el futuro se iba a quedar sin pensiones, etcétera, etcétera, y esto no ha sido así, ¿no? Claro, para el pequeño, para el trabajador que tiene una remuneración baja, a ellos sí les ha afectado, ¿no? Porque saque su cuenta usted, por ejemplo, un trabajador que gane 1.000 soles, él mensualmente aporta un promedio de 112 soles. Saque su cuenta ya en un año es un promedio de 1.200 con su rentabilidad algo de 2.000 soles. Entonces, ese trabajador que gana un promedio del básico, 1.000 soles o más, no tiene, en su fondo todavía no tiene tanto. Entonces, ellos sí quizás son los afectados. La gran ventaja son con aquellos que tienen un fondo mayor. En ese caso, lo que se debería sugerir era de que también hay una opción, ¿no? En lugar de retirarlo, que sea como una forma de un préstamo a una tasa cero, porque es un capital. Lo que podemos ver que del año 20 al año 21, cuando se efectuó los retiros, más o menos del fondo disminuyó en 30.000 millones de soles. Ahora se espera que algo sea así, pero al margen de que la rentabilidad ha bajado, siempre hay la perspectiva de que esto suba, porque los grandes especialistas en banca de inversión no van a arriesgar tanto, van a permitir que todo este capital se pierda, ¿no? Son cosas cíclicas que se dan en el mercado y eso, las perspectivas de que se recupere en un mediano plazo, al margen de la crisis de la guerra que hay en estos momentos, ¿no? En estos momentos estamos viendo que la mayoría de las acciones, bonos, hasta las criptomonedas han caído, pero usted verá que dentro de las inversiones de las AFPs,
uno de los mejores clientes son los gobiernos. O sea, si yo a AFP le presto al gobierno, mi dinero está seguro, o sea, lo voy a recuperar. Entonces hay alguna gran seguridad de recuperarlo. El problema está con el caso cuando inviertes quizás en dólares, cuando inviertes en acciones, donde quizás hay un alto grado de volatilidad, pero si inviertes en bonos no hay problema porque ahí la tasa de rentabilidad, la recuperación es fija, ¿no? Entonces los inversionistas de las AFP tendrán un buen portafolio en su cartera y sabrán invertir de una manera adecuada los fondos. A ver, señor Carlos Alberto Pastor, decano del Colegio de Economistas de la Libertad, el gobierno, con el propósito de aliviar de una u otra manera el tema de la crisis económica en el Perú, en el caso de los combustibles, prácticamente suspendió el impuesto selectivo al consumo del 15%. Algunos productos alimenticios como el huevo, el azúcar, el pan, etcétera, el pollo, han sido exonerados en el pago del impuesto general a las ventas del 18%. Pero paradójicamente esto no se respeta, no se aplica. Es más, hoy día ya ha vuelto a subir nuevamente la gasolina aquí en la capital, y de 90 octanos estamos pagando ya un promedio de 19, 20 soles, 95 octanos ya pasó los 22 soles, y de 97 ya llega a 25 soles. No se está aplicando esto. Al inicio se dijo de que como había stock no se podía bajar los precios. Ahora creo que ya se acabó el stock. ¿Y qué pasa con este impuesto selectivo al consumo? ¿A dónde se está yendo? Claro, es que el problema no es del impuesto, el problema es de los costos. El petróleo se importa y son a precios internacionales. Entonces, la inflación que tenemos es una inflación internacional. Entonces, cuando se está importando el combustible ha aumentado. Otra cosa es cuando ya el combustible a valores de aporto nacional, recién ahí le aplican el impuesto. Eso lo incrementa un poco más. Y aparte ya es el IGB de otra cosa, pero el problema es del costo cuando ellos lo importan. Entonces por ahí está la situación. Lo que el gobierno debería aplicar es lo que se aplicó desde hace años con el gobierno de Toledo, de Alan, del mismo Humala y de Kuczynski, que es aplicar el Fondo de Estabilización del Combustible, donde el gobierno, en base a esas reservas que tiene de contingencias, entrar a un poco subsidiar, ¿no? Considerando de que el combustible es uno de los insumos básicos para toda la cadena de producción a nivel nacional. Por ahí debe ir la solución. Después los impuestos es algo que el gobierno carga, pero el problema es costos. Por ahí se tiene que ver la situación. Pero ¿quién se está quedando con ese dinero que va a dejar de percibir el Estado por haber suspendido el impuesto selectivo al consumo? Alguien se lo está llevando. Claro. No, o sea, si el gobierno ha eliminado en esta parte el impuesto selectivo al consumo, simplemente va a dejar de percibir más ingresos. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años el ingreso tributario había subido. Mire, por ejemplo, usted puede ver que en los últimos años los ingresos tributarios, en cuanto al 2021 con respecto al 22, se incrementaron casi un 15% los ingresos tributarios. Ahora, quizás eso, entre comillas, le puede afectar al gobierno en captar menos, pero como digo, el problema ahorita del aumento de los combustibles no es por, en este caso, ya no es por el impuesto selectivo al consumo, sino ya es por la variación del precio internacional. Lo que el gobierno debería aplicar, ¿qué cosa es? Es aplicar el Fondo de Estabilización para un poco subsidiar en parte estos costos que se han incrementado. Esta experiencia no es nueva, esta experiencia ya lo aplicó, como digo, Kuczynski, lo aplicó Humala, lo aplicó Alan García, lo aplicó Toledo. Y en el caso del IGB, de los precios del pollo, de las harinas, de los fideos. Igual. Miren, ¿cómo es la cosa? Usted es productor. ¿Usted qué hace? Usa los factores de producción, determina sus costos. Sale su costo unitario, a eso usted le aplica su margen de ganancia. Cuando en base a sus costos usted va a aplicar su margen de ganancia. A eso le aplica usted su margen de ganancia, sale el valor de venta. Recién el precio es cuando usted le aplica ya el impuesto.
Entonces el problema no es acá del IGB, el problema es de los costos de producción. Entonces hay que ver todos los insumos que intervienen en el proceso de producción de estos bienes. Ahora hay que ver el pollo y todas esas cosas. La mayoría de sus insumos son importados y el maíz y otros insumos han subido abruptamente. Entonces, por ahí está la cosa. Entonces, si el gobierno quiere apoyar, tiene que aplicar los fondos de estabilización para poder subsidiar en parte en la cadena productiva. Y como digo, esto no es nada nuevo, eso se ha aplicado hace años. ¿Por qué es lo que está haciendo el gobierno? Simplemente aplica muchas veces los bonos, que sí es cierto, va dirigido a gente que lo necesita y muchas veces le llega a gente que ni lo necesita, pero va orientado al consumo. El gobierno tiene que pensar en lo siguiente: ¿de qué sirve que la gente tenga ingresos si los productores caen? Entonces la clave es también apoyar a los productores, y dentro del apoyo a los productores es un poco subsidiar el costo de sus insumos que van en sus factores de producción. Por ahí es mi propuesta, que estaría la clave para poder un poco minimizar los costos de producción y los precios se puedan mantener de una manera asequible para la población. Interesante. Bueno, lo cierto es de que ahora las amas de casa, al menos en la ciudad de Lima, en los mercados, todos los días tienen que preguntar los precios de los alimentos, porque hoy día ha bajado el precio. Por ejemplo, estuve por un mercado en Chorrillos, hoy día el precio del pollo estaba a 8.80, ayer estuvo a 9.50. Entonces, esa posibilidad, y ahora ya la gente no es que antes, bueno, uno tenía su casera, ¿no? Su caserita que le atendía todo, pero ahora no, ahora va, camina acá, compra la papa acá, compra el tomate en el otro comerciante, etcétera, ¿no? Porque los precios se han alterado abruptamente, sí. ¿no? Como digo, es problema de costos, y hay muchos intermediarios. Entonces, cuando pasa entre varios intermediarios, los costos se incrementan. Entonces hay que promover también las famosas ferias como iban antes. Ya no hay ferias, ¿no? Ya no hay ferias. Las grandes ferias. No hay, pues. Ese es el problema. Entonces, cuando pasa de mano a mano, el costo se incrementa porque pasa 3, 4 personas. Pero si fuera directamente del productor al distribuidor en general, ahí sí la cosa sería. Es por eso que los grandes supermercados, por ejemplo, tienen muchas veces precios más competitivos Así es. Que las ferias a otro lado. Entonces mucha gente opta ahora a ir a los supermercados, a Macro, otras cosas, donde puede encontrar a precios competitivos. Por ejemplo, la fruta, yo compro la manzana, por ejemplo, en Metro, acá en Trujillo, en el señor de la esquina que vende fruta de calidad, entre comillas, también se lo vende a 9 soles, y en Metro yo lo consigo a 8 soles. Entonces, ¿qué opto? Ir a Metro. Entonces, si el grande puede comprarle a un precio más competitivo, hay que orientar para que el pequeño también pueda comprar a precios más competitivos. Entonces, el problema es que en los grandes mercados, como acá en Armelinda, etcétera, muchas veces hay muchos intermediarios, y ahí está el problema. Ahora, deberían también tomar más protagonismo los municipios, porque los municipios simplemente se están dedicando a hacer obras para robar, pero no pues para que abastezcan pues los alimentos de primera necesidad. Por ejemplo, acá en Lima circulan bastante las carretas, unas carretillas que venden alimentos con tipo motos, son han estado vendiendo la palta Hans, la palta esa de calidad, ¿cómo se llama? Palta fuerte. Sí, la palta fuerte. A 5 paltas por 4 soles. O sea, claro, no, 5 paltas, o sea, el kilo más o menos 4 soles. Cuando hace un mes atrás estaba a 10, a 12 soles. A 12 soles estaba el kilo de la palta. Pero estos señores están gastando su gasolina cuando deberían estabilizarlos en un sitio, ferias, microferias, ¿no? Rápidas, de fin de semana, y las mandarinas ya está a 2 soles en estos momentos acá. En los centros comerciales está a 4 soles, pero tienen que gastar gasolina innecesariamente. Cuando, si yo fuera alcalde, le digo, vengan acá hay un parque grande hoy día, por favor, vendan todo lo que quieran. Pero no se toman iniciativas. O sea, estamos en una situación de desinterés total de lo que pasa en el Perú. Ahí se debe coordinar con el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, acá hace 2 años hubo una feria agropecuaria en la cual el Minagri promocionaba, por ejemplo, traía los mismos productores del Ande liberteño,
para vender sus papas y otros productos acá. Entonces, lo que, por ejemplo, en el mercado lo consigues a 2 soles, en la feria lo consigues a 1 sol, a 50, ¿no? Tal como ellos lo vendían. Entonces, se debe promover de que el Minagri, el Ministerio de la Producción, canalizar esas grandes ferias y darle las facilidades para que los productores andinos o de acá de la misma costa puedan hacer esas macroferias y puedan vender a un precio directo como dice, del productor al consumidor, y con eso pues se minimizan los costos y evitamos los intermediarios, porque el que más gana es el intermediario. Y el productor, mientras la papa en la sierra está a 50, que ellos se lo venden a 2, el que gana los puntos, el 1.5 es el intermediario, ¿no? Muy bien, muy agradecido. Entonces yo pienso que la famosa gran reforma agraria no se está dando. Si quieren hacer su famosa reforma, apoyen realmente con mecanismos, mejoren los sistemas de transporte, mejoren los sistemas de canales de distribución en la cual el productor llegue directamente al consumidor. Y uno de los mecanismos son esas grandes macroferias. Al margen de los distintos distingos políticos, quien esté en el gobierno regional, quien esté en la municipalidad o tal, lo que importa es el consumidor, y que somos todos, sin excepción alguna. Muy agradecido al economista Carlos Alberto Pastor, decano del Colegio de Economistas de la Libertad, por habernos concedido estos minutos. Gracias. Y Muchas gracias, señor. Bien, malo bien, hubo una reforma agraria que se dio en el año 69, 24 de junio, con el general Juan Velasco Alvarado. Y acá, pues, por poner un tractor no le van a llamar segunda reforma agraria, pues. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.